La sangre aún estaba caliente cuando el último suspiro escapó de los labios pintados de rouge. Ana de Joyeuse, el más hermoso de los mignons de Enrique III, yacía sobre el frío mármol del Palacio del Louvre, sus cabellos dorados esparcidos como un halo profanado, mientras el eco de las espadas aún resonaba por los corredores sombríos de la corte francesa. Era el 20 de octubre de 1587, y la muerte había llegado no a través del honor en batalla, sino por las manos temblorosas de hombres consumidos por un celo tan visceral que transformó a la corte más refinada de Europa en un matadero silencioso. Pero para comprender la horrenda brutalidad de aquel instante, es necesario retroceder en el tiempo, cuando los mignons reinaban como dioses mortales en los salones dorados de Versalles, y cuando el propio rey de Francia susurraba secretos de Estado en los oídos perfumados de jóvenes tan bellos que parecían esculpidos por ángeles caídos. Era una época en que el poder se manifestaba no solo a través de la espada y la corona, sino mediante la seducción, la belleza y una intimidad tan peligrosa como las intrigas que bullían en las sombras de la monarquía francesa. Enrique III ascendió al trono en 1574, como un joven de 23 años, con ojos almendrados que brillaban con una inteligencia afilada y una sensualidad que escandalizaba incluso a la corte más libertina de Europa. A diferencia de sus antecesores, que gobernaban mediante la fuerza bruta y alianzas matrimoniales calculadas, Enrique descubrió que la belleza masculina podía ser un arma política tan letal como cualquier ejército. Sus mignons, palabra que en arcaico francés significaba favoritos queridos, no eran simplemente compañeros, eran extensiones de su voluntad, sus manos invisibles que alcanzaban los rincones más secretos del reino. Ana de Joyeuse destacaba entre todos como una criatura casi sobrenatural. A los 17 años, cuando llegó por primera vez a la corte, su rostro poseía una androginia perturbadora que hacía suspirar en silencio a las duquesas y hacía desviar la mirada a los cardenales con una culpa que los corroía por dentro. Sus cabellos, naturalmente dorados como el trigo maduro bajo el sol de agosto, caían en ondas sedosas hasta los hombros, enmarcando un rostro de rasgos tan delicados que parecían haber sido cincelados por Miguel Ángel en sus momentos de mayor inspiración divina, pero eran sus ojos, de un azul tan profundo como el mar Mediterráneo al atardecer, los que capturaban las almas y las aprisionaban en una telaraña de fascinación y terror. El rey lo descubrió durante una cacería en los bosques de Fontainebleau, cuando Ana, entonces apenas un joven noble provinciano, apareció montado en un caballo negro, con una elegancia natural que hacía a los cortesanos más experimentados en parecer rústicos campesinos. Enrique III, que hasta aquel momento había resistido los encantos de numerosos pretendientes, sintió algo moverse en su pecho. Un hambre que no era solo carnal, sino política, una necesidad de poseer no solo el cuerpo de aquel joven, sino su alma, su lealtad, su propia existencia. Aquella misma noche, en las cámaras privadas del rey, iluminadas solo por velas de cera de abejas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de seda dorada, Enrique III susurró al oído de Ana palabras que sellaron el destino de ambos. Tú serás mi espejo, mi voz cuando no pueda hablar, mis ojos cuando no pueda ver. A cambio, te daré un poder que reinos enteros envidiarán. Así nació una relación que trascendía los límites entre el amor, la política y la obsesión. Un vínculo tan intenso que transformaría la corte francesa en una olla de presión a punto de estallar. Durante los primeros 2 años de su reinado sobre el corazón del rey, Ana de Joyeuse vivió como un príncipe sin corona.
Recibía tierras, títulos y riquezas que hacían rechinar los dientes de envidia a nobles centenarios. Su influencia crecía cada día como una planta venenosa que se alimentaba de susurros e intrigas palaciegas. Embajadores extranjeros llegaban a París sabiendo que para obtener audiencia real con Enrique III, primero debían conquistar los favores de su miñón dorado. Ana se había convertido en el filtro a través del cual fluía el poder regio, y él sabía exactamente cómo emplear esa posición. Pero lo que más perturbaba a la nobleza francesa no era solo la influencia política de Ana, sino la naturaleza íntima y casi conyugal de su relación con el rey. Se les veía juntos en todos los momentos, en las misas matinales, cuando Enrique III insistía en que Ana se arrodillara a su lado en el reclinatorio real, en los banquetes nocturnos, donde el rey servía personalmente los platos más refinados a su favorito, y especialmente durante las largas noches de invierno, cuando las puertas de los aposentos reales permanecían cerradas y sólo los susurros más íntimos resonaban a través de las gruesas paredes de piedra. Pedro de l'Estoile, cronista de la época, escribió en su diario secreto: «El rey ama a este joven con una pasión que supera los límites de la razón y la decencia. Vi a su majestad besar las manos de Ana en público, acariciar sus cabellos durante las audiencias y susurrar en su oído palabras que hacen ruborizar al joven como a una doncella. Dios nos perdone, pero temo que Francia tenga dos reyes y el más bello de ellos no posee una gota de sangre real». Estas palabras, escritas a la luz de velas temblorosas, revelaban el creciente malestar que se apoderaba no solo de la corte, sino de toda la aristocracia francesa. La transformación física de Ana durante esos años de ascenso fue espectacular y perturbadora. El joven campesino de Joyeuse había desaparecido por completo, sustituido por una criatura de belleza casi artificial. Sus cabellos, ahora cuidados por un perfumista particular, traído especialmente de Florencia, brillaban con aceites exóticos que costaban más que el salario anual de un artesano. Su piel, naturalmente clara, era ahora alabastro pulido, resultado de baños diarios en leche de cabra mezclada con esencias de rosa y lavanda. Pero eran sus ropas las que más escandalizaban, sedas orientales en tonos azul celeste y dorado, bordadas con hilos de plata y decoradas con perlas orientales que costaban fortunas y hacían sentir modestas incluso a las reinas de Europa. Lo que pocos sabían era que, tras la fachada de lujo y belleza, Ana de Joyeuse había desarrollado una inteligencia política afilada como una navaja. Comprendía que su posición dependía no solo de mantener al rey enamorado, sino de volverse indispensable para el propio funcionamiento del reino. Gradualmente, Ana empezó a colocar a sus propios hombres en puestos clave de la administración real. Sus hermanos recibieron mandos militares importantes. Sus primos fueron nombrados para cargos diplomáticos cruciales y una red silenciosa de lealtad comenzó a formarse a su alrededor. Era durante las audiencias privadas, realizadas en una cámara secreta adyacente a los aposentos reales, donde Ana ejercía verdaderamente su poder. Los nobles que habían perdido el favor real descubrían que una palabra susurrada por Ana al oído del rey podía restaurar sus fortunas. Los mercaderes que buscaban privilegios comerciales aprendían que ofrendas valiosas, dejadas discretamente en los aposentos del miñón, eran más eficaces que las peticiones oficiales. Y los diplomáticos extranjeros comprendían que Ana de Joyeuse se había convertido no solo en el favorito del rey, sino en el verdadero canal por el que se manifestaba la voluntad real. Pero el poder, como Ana pronto descubriría, es una sustancia corrosiva que tanto eleva como destruye.
Con cada favor concedido, cada influencia ejercida, cada susurro intercambiado con el rey, Ana creaba no solo aliados, sino enemigos mortales. La vieja nobleza francesa, que había servido a la corona durante siglos, empezaba a ver en aquel joven provinciano una amenaza existencial al orden establecido. ¿Cómo podía un muchacho sin linaje, sin títulos hereditarios, sin sangre noble, ejercer más poder que duques cuyas familias se remontaban a las cruzadas? El duque de Guisa, líder de la Liga Católica y hombre cuya ambición rivalizaba solo con su crueldad, fue el primero en articular lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a decir. Durante una reunión secreta en su propiedad en Champaña, en el invierno de 1585, Guisa reunió a los principales opositores del régimen de Enrique III. La reunión, iluminada únicamente por antorchas que proyectaban sombras siniestras sobre los muros de piedra, tenía un solo objetivo: discutir cómo neutralizar la influencia de los Mignons, y particularmente de Ana de Joyeuse. «Señores», dijo Guisa, con voz baja y amenazante que resonó por la cámara fría, «Francia está siendo gobernada por sodomitas y libertinos. El rey ha perdido la razón, cegado por la belleza de muchachos que deberían estar sirviendo en las caballerizas, no dictando política real. Este Ana de Joyeuse se ha vuelto más peligroso que cualquier ejército enemigo, porque corrompe el propio corazón del reino». Sus palabras cayeron sobre los presentes como semillas venenosas que pronto germinarían en conspiraciones sangrientas. Pero Ana no era ingenuo. A través de su propia red de espías, jóvenes nobles menores que había colocado estratégicamente en varias casas aristocráticas, él sabía que se estaban articulando movimientos contra él. Lo que más lo perturbaba no eran las amenazas externas, sino la creciente inestabilidad emocional del propio rey. Enrique III, que al inicio de su reinado mostraba una pasión ardiente pero controlada, empezaba a exhibir signos de un amor que rozaba la obsesión patológica. El rey empezó a seguir a Ana por todo el palacio, incapaz de permanecer separado de su favorito más de unas pocas horas. Durante las comidas, Enrique III insistía en que Ana no se sentara solo a su derecha, sino tan cerca que sus piernas se tocaran bajo la mesa. Por las noches, el rey exigía que Ana permaneciera en sus aposentos hasta que él cayera dormido, y a menudo se despertaba en medio de la madrugada, mandando a buscarlo solo para asegurarse de que el joven seguía en el palacio. Esta dependencia emocional creciente empezó a asustar al propio Ana, quien percibía que se había convertido en prisionero del mismo poder que lo había elevado. El padre jesuita Edmond Auger, confesor real, dejó registros perturbadores sobre el estado mental de Enrique III durante este periodo. Su Majestad me confiesa pecados que ni me atrevo a registrar en estas páginas. Su obsesión por este joven ha trascendido los límites de la razón y de la fe. Habla de Ana como los místicos hablan de Dios, con una devoción que es a la vez sublime y blasfema. Temo por el alma de nuestro rey, pero aún más, temo por el destino de Francia en manos de un monarca que ha perdido completamente la capacidad de distinguir entre amor y locura. La situación se volvió aún más tensa cuando otros Mignons empezaron a percibir que la posición de Ana era no solo privilegiada, sino aparentemente intocable. Épernon, d'Arques y Maugiron, los otros favoritos reales, descubrieron que por más seductores que fueran, por más inteligentes o útiles que se mostraran, nunca podrían ocupar el lugar especial que Ana había conquistado en el corazón del rey.
Esta realización generó un celo interno entre los propios Mignons que resultaría tan destructivo como la hostilidad externa de la nobleza tradicional. Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duque de Épernon, estaba particularmente consumido por una envidia que corroía su alma como ácido. A los 25 años, poseía una belleza morena y varonil que contrastaba dramáticamente con la etérea androginia de Ana. Épernon había llegado a la corte 2 años antes que Ana, y durante un breve periodo había disfrutado de la posición de favorito principal. La llegada del joven de Joyeuse no solo había terminado su ascenso, sino que lo había relegado a un papel secundario que él consideraba intolerable. Durante una audiencia particular en marzo de 1586, Épernon hizo una jugada desesperada para reconquistar la primacía sobre Ana. Había descubierto, a través de espionaje cuidadoso, que Ana mantenía correspondencia secreta con agentes españoles, no por traición, sino como parte de una compleja red de inteligencia que lo ayudaba a anticipar movimientos políticos internacionales. Épernon presentó esas cartas al rey como evidencia de que Ana era un traidor vendido a los intereses de Felipe II de España. La reacción de Enrique III fue explosiva y reveladora. En lugar de investigar las acusaciones o confrontar directamente a Ana, el rey entró en una furia que hizo a los criados esconderse en los rincones más alejados del palacio. Agarró a Épernon por el cabello gritando: «¿Cómo osas calumniar a quien es más preciado para mí que mi propia vida? Estas cartas solo prueban que Ana es lo suficientemente astuto como para proteger mis intereses mejor que cualquiera de vosotros». Y luego, en un gesto que conmocionó incluso a los cortesanos más acostumbrados a los excesos reales, Enrique III abofeteó a Épernon con tal fuerza que el joven cayó al suelo, el rostro marcado por los anillos reales. Esa humillación pública de Épernon marcó un punto sin retorno en la dinámica interna de los Mignons. Lo que había sido competencia se volvió odio mortal. Épernon, con el rostro aún hinchado por la agresión real, juró en silencio que haría pagar a Ana por su humillación, no solo sacándolo de la posición de favorito, sino destruyéndolo por completo. Y no estaba solo en ese deseo de venganza. Maugiron y D'Arques, al percatarse de que su propia supervivencia en la corte dependía de la caída de Ana, empezaron a aliarse secretamente con Épernon. Formaron una conspiración dentro de la conspiración, un núcleo de odio en el corazón mismo del círculo íntimo real. Durante encuentros nocturnos celebrados en los aposentos de Épernon, iluminados solo por la luz vacilante de una vela, planearon no solo la caída política de Ana, sino su destrucción física. Mientras tanto, Ana de Joyeuse vivía en un estado de vigilancia constante que comenzaba a afectar tanto su aspecto como su salud mental. Sus cabellos dorados, antes brillantes como el oro pulido, empezaron a perder lustre. Su piel alabastrina mostraba ahora una palidez enfermiza, resultado de noches en vela, escuchando ruidos en los corredores e interpretando cada susurro como una posible amenaza. Sus ojos azules, antaño cristalinos y confiados, adquirieron una cualidad febril, siempre en movimiento como los de un animal acorralado. El rey, al percatarse de la creciente ansiedad de su favorito, intentó ofrecer protección, intensificando aún más los privilegios de Ana. Lo nombró guardias personales, le otorgó aposentos incluso más cercanos a los suyos y llegó al extremo de prohibir que Ana saliera del palacio sin escolta real. Pero estas medidas, en lugar de tranquilizar a Ana, solo confirmaron sus peores temores. Se había convertido no solo en un objetivo, sino en un prisionero dorado, cuya única seguridad dependía de la constante proximidad de un rey que claramente perdía la cordura.
La primera auténtica tentativa contra la vida de Ana ocurrió en julio de 1586, durante un banquete ofrecido en honor del embajador veneciano. La cena se servía en el gran salón del Louvre, iluminado por cientos de velas en candelabros de 1200 y plata que hacían brillar las joyas de los invitados como estrellas. Ana, sentado a la derecha del rey como siempre, acababa de llevarse un bocado de faisán asado a la boca cuando notó un sabor amargo inusual. Su experiencia en la corte le había enseñado a confiar en sus instintos, y algo en el gusto de aquella carne le alertó de un peligro mortal. Con discreción, Ana escupió la comida en el pañuelo de seda, fingiendo limpiarse los labios, y susurró al oído del rey: «Majestad, creo que mi comida ha sido envenenada». Enrique III, sin dudar ni un segundo, se levantó de la mesa y ordenó que nadie más tocara la comida. Se llamaron de inmediato a los médicos reales, y análisis posteriores confirmaron que el plato de Ana había sido contaminado con arsénico suficiente para matarlo en cuestión de minutos. La investigación que siguió fue rápida y brutal. Bajo tortura, uno de los cocineros confesó haber sido sobornado por un hombre encapuchado que le prometió una fortuna a cambio del envenenamiento de Ana. El cocinero fue ejecutado públicamente, pero el instigador nunca fue identificado. Sin embargo, Ana no dudó de quién había orquestado la tentativa. Sus propios compañeros Mignons habían cruzado la línea entre rivalidad y asesinato. Este suceso marcó el inicio de una guerra silenciosa y mortal dentro de los aposentos más íntimos del Palacio Real. Ana, ahora seguro de que su vida corría peligro continuamente, comenzó a tomar sus propias medidas defensivas. Reclutó en 1900 secreto a algunos de los soldados más leales de la Guardia Real, ofreciéndoles generosas recompensas a cambio de protección discreta. Más importante aún, Ana empezó a documentar todas las conspiraciones que descubría, creando un expediente secreto que podría usarse como evidencia en caso de que algo le ocurriera. Pero la paranoia era una enfermedad contagiosa que se propagaba por la corte como una plaga. El rey, ya emocionalmente inestable, se volvió aún más posesivo y celoso con respecto a Ana. Enrique III empezó a interpretar cualquier conversación entre Ana y otros cortesanos como posible traición, cualquier ausencia prolongada del favorito como abandono, cualquier signo de fatiga o preocupación en Ana como prueba de que estaba siendo cortejado por enemigos. La relación entre ellos, que había comenzado como pasión y evolucionado hacia dependencia, se transformó en una forma de locura compartida. Durante el invierno de 1586, la situación se volvió aún más compleja con la llegada de María de Montpensier a la corte. La joven duquesa, hermana del duque de Guisa, era una mujer de belleza extraordinaria e inteligencia política aguda. A los 22 años, poseía cabellos castaños que relucían con reflejos cobrizos a la luz de las velas, ojos verdes que parecían ver a través de las almas y una elegancia natural que hacía incluso a Ana parecer artificial. Pero más allá de su belleza, María traía consigo una misión secreta: seducir y destruir al hombre que se había convertido en el principal obstáculo para los planes de su familia. María se estableció en la corte como una presencia simultáneamente fascinante y peligrosa. Poseía la rara habilidad de ser seductora y respetable a la vez, capaz de conversar sobre teología con cardenales por la mañana y susurrar insinuaciones eróticas en los oídos de jóvenes cortesanos por la noche. Su estrategia con respecto a Ana era particularmente sofisticada. En lugar de atacarlo directamente o competir por su posición, se presentó como una aliada comprensiva, alguien que entendía las presiones únicas de ser el favorito real.
Las primeras conversaciones entre María y Ana ocurrieron durante las misas dominicales en la capilla real. Ella se colocaba estratégicamente de modo que Ana no pudiera evitar notarla, pero nunca lo abordaba directamente. En cambio, dejó que fuera Ana quien iniciara el contacto, intrigado por aquella mujer que parecía ser la única en la corte que no mostraba ni envidia ni interés romántico hacia él. Cuando finalmente conversaron durante una recepción en enero de 1587, Ana descubrió en María una inteligencia que rivalizaba con la suya y una comprensión de la política cortesana que pocos poseían. «Señor de Joyeuse», le dijo durante su primera conversación privada, realizada en una alcoba discreta de los jardines de invierno del palacio, «admiro cómo logra mantener su posición en medio de tantos peligros. Debe ser terriblemente solitario ser tan amado por el rey y tan odiado por todos los demás». Sus palabras, pronunciadas con un tono de sincera compasión, tocaron una herida abierta en el alma de Ana. Por primera vez en años, encontraba a alguien que parecía comprender verdaderamente su situación. Lo que Ana no advertía era que cada palabra de María había sido cuidadosamente planeada. Había estudiado a su objetivo con la dedicación de un general preparando una campaña militar. María sabía exactamente cuáles eran las debilidades emocionales de Ana, cuáles sus miedos más profundos y cómo usar su creciente soledad como arma contra él. Gradualmente, a través de encuentros aparentemente casuales y conversaciones que parecían espontáneas, María comenzó a sembrar dudas en la mente de Ana sobre la naturaleza de su relación con el rey. ¿Alguna vez te has preguntado? Susurró durante un paseo por los jardines en marzo de 1587, ¿qué sucederá cuando el rey se canse de ti? O cuando muera. No tienes familia propia, no tienes herederos, no tienes tierras que no dependan de la generosidad real. Tu posición está edificada sobre arena movediza, y debes saber que la arena movediza siempre se hunde. Estas palabras, plantadas como semillas venenosas, comenzaron a crecer en la mente de Ana, alimentando ansiedades que él trataba de suprimir desesperadamente. Pero María no se limitaba a manipular emocionalmente a Ana. También recopilaba información valiosa sobre las rutinas del palacio, los horarios de los guardias, los hábitos personales del favorito real y, especialmente, los puntos débiles en la seguridad que protegía a Ana. Cada detalle que descubría era cuidadosamente transmitido a su hermano, el duque de Guisa, quien estaba orquestando un plan mucho más ambicioso que simplemente remover a Ana de la corte. Guisa había comprendido que Ana de Joyeuse no era solo un obstáculo político, sino el símbolo de todo lo que estaba mal en el reinado de Enrique III. La muerte de Ana no sería solo un asesinato, sino un acto simbólico que demostraría la vulnerabilidad del rey y la bancarrota moral de su gobierno. Más importante aún, la muerte del favorito real podría ser el catalizador que Guisa necesitaba para justificar una rebelión abierta contra el trono. Durante una reunión secreta en abril de 1587, celebrada en una casa segura de París, Guisa presentó su plan final a los conspiradores. «Señores, ha llegado el momento de limpiar a Francia de esta plaga moral que nos infecta. Ana de Joyeuse debe morir, pero su muerte debe ser pública, brutal y simbólica. Debe morir de una forma que humille no solo a él, sino al mismo rey que lo protege, y su muerte debe parecer resultado de una pelea entre los propios Mignons, para que no puedan culparnos directamente». El plan era diabólico en su sencillez. Épernon sería provocado públicamente por aliados de Guisa hasta que retara a Ana a un duelo. El duelo sería aparentemente justo, pero la espada de Ana estaría previamente dañada para que se rompiera en el momento crucial, dejándolo indefenso ante Épernon.
La muerte sería técnicamente honorable, resultado de un duelo entre caballeros, pero en realidad sería un asesinato cuidadosamente orquestado. Para que el plan funcionara, Ana tenía que aceptar el duelo, y eso requería una provocación tan grave que no pudiera rehusarse sin perder completamente su honor. Fue ahí donde María de Montpensier desempeñó su papel más crucial. Durante 1900, una conversación particularmente íntima en mayo de 1587, ella plantó la semilla que germinaría en la tragedia final. «Ana», susurró, sus manos rozando las suyas mientras caminaban por los jardines privados del palacio. «Necesito contarte algo que descubrí, aunque sé que puede herirte profundamente». Luego narró una historia cuidadosamente construida sobre cómo había sorprendido a Épernon hablando con otros cortesanos, describiendo en detalle gráfico y humillante la supuesta naturaleza física de la relación entre Ana y el rey. Según María, Épernon no solo ridiculizaba a Ana como a un prostituto refinado, sino que había jurado públicamente que demostraría la cobardía del favorito real, desafiándolo a un duelo que él jamás se atrevería a aceptar. La reacción de Ana fue exactamente lo que María esperaba. Sus ojos azules se llenaron de una furia fría y mortal, sus manos temblaron con una rabia que rara vez había sentido, y por primera vez en meses, toda la ansiedad y el miedo que lo consumían fueron reemplazados por una sed pura de venganza. «Ese bastardo», susurró su voz baja y peligrosa, «va a descubrir exactamente qué tipo de hombre soy». Aquella misma noche, Ana buscó a Épernon en sus aposentos. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Ana, con una dignidad gélida que hacía brillar sus ojos como diamantes, informó a Épernon que sabía de sus calumnias y que exigía satisfacción inmediata. Épernon, preparado para el momento, aceptó el desafío con una alegría mal disimulada. El duelo se fijó para el amanecer del 20 de octubre de 1587, en los jardines privados del palacio, lejos de ojos indiscretos pero en presencia de suficientes testigos para asegurar que el resultado se conociera ampliamente. Las últimas 2 semanas de la vida de Ana de Joyeuse fueron un período de calma sobrenatural que contrastaba dramáticamente con los meses de tensión previos. Parecía haber encontrado una paz interior que sorprendió incluso al rey. Enrique de Tess, que se había opuesto violentamente al duelo al enterarse de él, descubrió que no podía disuadir a Ana de su decisión. El favorito real había hallado finalmente algo más importante que la seguridad o incluso la vida: su honor. Durante esas últimas semanas, Ana pasó largas horas escribiendo cartas que nunca envió, meditando en la capilla real durante las horas más silenciosas de la madrugada y ordenando sus asuntos personales con una meticulosidad que sugería que presentía lo que se avecinaba. Hizo testamento dejando sus posesiones a instituciones de caridad, escribió cartas de perdón a quienes consideraba sus enemigos y dedicó sus últimas noches no a los aposentos reales, sino a su propia habitación, solo con sus pensamientos y preparativos. La mañana del 20 de octubre de 1587 amaneció fría y nublada, con una niebla densa que cubría los jardines del Louvre como un sudario. Ana despertó antes del amanecer, se vistió con meticuloso cuidado, eligió ropas sencillas pero elegantes, que no restringieran sus movimientos, y pasó la última hora antes del duelo arrodillado en oración en su capilla particular. Sus cabellos dorados, peinados hacia atrás con simplicidad, brillaban en la luz suave de las velas votivas, y su rostro había adquirido una serenidad casi sagrada que contrastaba con la tensión de meses anteriores. Cuando Ana emergió de 1900 sus aposentos para dirigirse al lugar del duelo, encontró al rey esperándolo en el corredor.
Enrique III estaba claramente en agonía emocional. Sus ojos enrojecidos por el llanto, sus manos temblaban incontrolablemente y su voz se quebraba. Cuando suplicó por última vez: «Ana, mi querido Ana, no hagas esto, te lo prohíbo, soy tu rey y te ordeno que no vayas». Pero Ana, con una gentileza que rompió el corazón de todos los presentes, besó las manos del rey y respondió: «Majestad, ustedes me han dado todo en la vida: poder, riqueza, amor. Ahora denme lo último que necesito: el derecho a morir, con honor». El lugar elegido para el duelo era un pequeño prado circular rodeado de altos árboles, situado en la parte más aislada de los jardines reales. La niebla matinal todavía cubría la hierba cuando Ana llegó, acompañado solo por su padrino de duelo y un médico. Épernon ya estaba allí, calentándose con movimientos precisos de espada que mostraban una confianza que rozaba la arrogancia. Alrededor del prado, en las sombras de los árboles, otras figuras observaban silenciosas: algunos cortesanos que habían acudido a presenciar el evento, algunos agentes de Guisa disfrazados de criados, y María de Montpensier, oculta tras un manto de ramas bajas, sus ojos verdes fijos en el hombre al que había ayudado a llevar a la muerte. Las espadas fueron inspeccionadas por los padrinos según el protocolo tradicional. El arma de Épernon era una espada ropera italiana de calidad superior, con hoja flexible y guarda elaborada que brillaba incluso bajo la luz difusa de la mañana, nublada. La espada de Ana parecía idéntica en calidad, una pieza de orfebrería parisina con empuñadura de plata grabada y hoja aparentemente impecable. Lo que nadie, salvo los conspiradores, sabía era que la espada de Ana había sido cuidadosamente saboteada durante la noche. Se introdujo una grieta microscópica en la base de la hoja, invisible al ojo desnudo, pero calculada para causar la rotura después de unos minutos de combate intenso. Cuando finalmente el sol rompió a través de la niebla, proyectando rayos dorados entre las copas de los árboles, el duelo comenzó. Ana y Épernon se situaron a 10 pasos de distancia, sus espadas reluciendo en la luz matutina como fragmentos de hielo mortal. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros se atrevieron a cantar en ese momento de tensión extrema. Entonces, a la señal del padrino principal, ambos hombres avanzaron uno hacia el otro con la gracia letal de depredadores en combate. Los primeros minutos del duelo pusieron de manifiesto la pericia excepcional de ambos combatientes. Ana, a pesar de su apariencia delicada, mostró una técnica de esgrima que sorprendió incluso a Épernon. Sus movimientos eran fluidos como una danza, precisos como una cirugía y cargados de una elegancia mortal que transformaba el combate en una forma perversa de arte. Épernon, por su parte, luchaba con una agresividad contenida que revelaba años de entrenamiento militar. Cada golpe calculado no solo para herir, sino para humillar y degradar a su oponente. El primer intercambio de estocadas produjo chispas literales cuando las hojas se chocaron con tal fuerza que hicieron retroceder instintivamente a varios observadores. Ana logró un corte superficial en el brazo izquierdo de Épernon, haciendo brotar una línea de sangre que manchó la camisa blanca del joven duque. Épernon respondió con una estocada que pasó tan cerca del cuello de Ana que cortó mechones de su cabello dorado, que cayeron sobre el césped como pétalos de una flor mortal. Pero conforme el duelo avanzaba, el sabotaje cuidadosamente planeado empezó a manifestarse. La espada de Ana comenzó a emitir un sonido metálico sutil con cada impacto, un gemido casi inaudible que anunciaba su inminente destrucción. Ana, concentrado en la lucha por su vida, no notó de inmediato la señal de peligro.
continuó atacando con una ferocidad creciente, sus golpes volviéndose más agresivos a medida que percibía que Epernon era un adversario más formidable de lo que había anticipado. Fue durante una secuencia particularmente intensa de ataques y contraataques que la tragedia finalmente se consumó. Ana había logrado poner a Epernon a la defensiva con una serie brillante de estocadas que forzaron a su oponente a retroceder varios pasos. Al ver una apertura en la guardia de Epernon, Ana avanzó para el golpe final. Una estocada perfecta que debería haber terminado el duelo con su victoria. Pero en el instante en que su hoja chocó contra la guarda de la espada de Epernon, el sabotaje reveló su obra mortal. La espada de Ana se partió con un estruendo que resonó por los jardines como un grito de angustia metálica. La hoja rota salió volando por los aires, dejando en sus manos solo un puño inútil y unos centímetros de acero fragmentado. Por un momento que pareció infinitamente largo, Ana quedó paralizado, mirando los restos de su arma con una expresión de choque absoluto. En ese instante comprendió que había sido traicionado no solo por Epernon, sino por todo un sistema de conspiración que había orquestado su muerte con precisión quirúrgica. Epernon, sorprendido por la rotura inesperada de la espada, pero decidido a aprovechar la oportunidad que el destino le brindaba, avanzó de inmediato para asestar el golpe mortal. Su hoja buscó el corazón de Ana con una precisión que desvelaba no solo pericia, sino una sed de sangre alimentada por meses de humillación y celos reprimidos. Sin embargo, Ana, aún desarmado y traicionado, no era un hombre que aceptara la muerte pasivamente. Con un movimiento que sorprendió a todos los presentes, Ana arrojó los restos de su espada y agarró la hoja de Epernon con sus propias manos, desnudas. El acero cortó profundamente sus palmas, haciendo brotar sangre entre sus dedos, pero logró desviar el golpe mortal el tiempo suficiente para intentar un último acto de defensa. Con las manos ensangrentadas, Ana intentó desarmar a Epernon usando pura fuerza bruta, sus dedos resbaladizos por la sangre luchando por arrancar la espada de las manos de su asesino. Lo que siguió fue una lucha desesperada y brutal que nada tenía que ver con la elegancia aristocrática de los duelos tradicionales. Ana y Epernon se revolcaron por la hierba húmeda, sus cuerpos entrelazados en una danza mortal mientras disputaban el control del único arma restante. La sangre de Ana manchaba la hierba verde, creando un patrón grotesco que contrastaba con la serena belleza de la mañana otoñal. Los gemidos de dolor y esfuerzo de Ana se mezclaban con los gruñidos animalescos de Epernon, componiendo una sinfonía de agonía que hizo que varios espectadores se llevaran las manos a los oídos. Pero la pérdida de sangre y el choque de la traición cobraban su precio. Ana sentía sus fuerzas agotarse a cada segundo. Su visión comenzaba a nublarse mientras el mundo a su alrededor adquiría una cualidad onírica y distante. Epernon, percibiendo la creciente debilidad de su oponente, logró finalmente recuperar el control total de su espada y colocarla para asestar el golpe final. La primera estocada atravesó el abdomen de Ana, penetrando profundamente en sus entrañas con un sonido sordo que hizo vomitar a varios observadores. Ana chilló, un sonido que ya no era enteramente humano, una mezcla de dolor físico y agonía espiritual que resonó por los jardines como el lamento de un alma arrancada del cuerpo. Pero Epernon no se conformó con un único golpe. Meses de 1900, humillación e ira se habían transformado en una sed de venganza que solo podía satisfacerse mediante la tortura prolongada. La segunda estocada alcanzó el pecho de Ana, perforando un pulmón y haciendo que la sangre espumara en sus labios. Sus ojos azules, antes tan brillantes y confiados, comenzaron a vidriarse mientras la vida se escapaba lentamente de su cuerpo.
Aún así, intentó hablar, sus palabras saliendo como susurros ensangrentados que solo Épernon pudo escuchar. Yo os perdono. Esta última demostración de nobleza de espíritu solo enfureció aún más a Épernon, quien veía en 1900 la magnanimidad de Ana una forma final de superioridad moral que debía destruir. La tercera y última estocada fue la más cruel de todas. Épernon giró la hoja y la hundió lentamente en el corazón de Ana, retorciéndola deliberadamente para causar el máximo sufrimiento posible. Ana arqueó la espalda en una convulsión final de dolor, sus dedos contraídos como garras mientras su cuerpo luchaba desesperadamente contra la muerte inminente. Sus cabellos dorados, ahora manchados de sangre y suciedad, se extendieron alrededor de su cabeza formando un halo profanado que simbolizaba la caída de un ángel. Pero incluso en sus últimos momentos, Ana de Joyeuse mantuvo una dignidad que impresionó hasta a sus asesinos. Con el último aliento que le quedaba, alzó los ojos hacia el cielo matinal y susurró una oración que solo Dios y los ángeles pudieron escuchar por completo. Luego, con un suspiro que parecía cargar consigo toda la belleza y la tristeza del mundo, Ana de Joyeuse murió. Sus ojos azules fijos en un punto distante, donde tal vez contemplaba cosas que los vivos no pueden ver. El silencio que siguió a la muerte de Ana fue absoluto y sobrecogedor. Épernon, erguido sobre el cuerpo de su víctima con la espada goteando sangre, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. La furia que lo había impulsado durante el combate se había evaporado, dejando solo un vacío terrible y la comprensión gradual de lo que realmente había hecho. Alrededor del prado, los espectadores comenzaron a retirarse en silencio, cada uno llevando consigo el recuerdo de una escena que los perseguiría el resto de sus vidas. María de Montpensier fue una de las primeras en marcharse. Había logrado lo que su hermano ordenó, la muerte del favorito real. Pero el costo emocional había sido mucho mayor de lo que había anticipado. Ver la agonía de Ana, presenciar la nobleza con que enfrentó la traición y la muerte, le había despertado una culpa que no esperaba sentir. Mientras caminaba rápidamente de regreso al palacio, María no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Ana. Yo os perdono. Y en cómo esas simples palabras habían revelado una grandeza de espíritu que hacía su propia victoria amarga como el fel. La noticia de la muerte de Ana llegó a oídos de Enrique III, menos de una hora después del duelo. El rey se encontraba en sus aposentos privados, intentando sin éxito concentrarse en documentos de Estado, cuando el capitán de la Guardia Real entró con el rostro pálido como el mármol. «Majestad», dijo con la voz quebrada por la emoción, «tengo noticias terribles. El señor de Joyeuse está muerto». La reacción de Enrique III fue inmediata y devastadora. Se desplomó como si hubiera recibido un golpe físico, sus rodillas cedieron y su cuerpo cayó pesadamente sobre la silla real. Durante varios minutos no pudo pronunciar palabra. Simplemente se quedó ahí, mirando fijamente al vacío, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Cuando finalmente encontró la voz, emitió un gemido de dolor tan profundo y animal que hizo llorar de solidaridad a los criados presentes. «Traedlo ante mí», susurró por fin Enrique III. «Traedme a mi Ana, ahora mismo». Y así, en una procesión fúnebre improvisada que pareció más un cortejo real que el transporte de un cadáver, el cuerpo de Ana de Joyeuse fue llevado a través de los jardines del Louvre hasta los aposentos privados del rey. Enrique III insistió en recibir el cuerpo personalmente y al contemplar el estado en que había muerto Ana, mutilado, ensangrentado, pero aún bello de una forma trágica y terrible, el rey emitió un grito de angustia que resonó por todo el palacio.
Lo que siguieron fueron 3 días y 3 noches de luto real que conmocionaron incluso a una corte acostumbrada a los excesos emocionales de su monarca. Enrique III se negó a permitir que los criados fúnebres tradicionales prepararan el cuerpo de Ana. En lugar de eso, él mismo lavó el cuerpo de su favorito, peinó sus cabellos dorados, lo vistió con las mejores ropas que poseía y lo colocó en una cámara ardiente improvisada en sus propios aposentos. Durante 3 días, el rey no comió, no durmió y no recibió a nadie. Permaneció sentado junto al cuerpo de Ana, sosteniendo su mano fría y susurrando palabras de amor y remordimiento que nadie más pudo oír. Pedro de l'Estoile, siempre al tanto de los detalles macabros de la corte, registró en su diario: «El rey ha perdido completamente la razón. Habla con el muerto como si aún estuviera vivo, besa sus labios fríos y jura vengarse de todos los que participaron en esta tragedia. Temo que Francia haya perdido no solo a un favorito real, sino al propio rey, pues Enrique III ha muerto junto con Ana de Joyeuse. Lo que queda es solo una cáscara vacía, movida por el dolor y el deseo de venganza». Y, efectivamente, la muerte de Ana marcó el comienzo del fin para Enrique III. El rey, que había gobernado Francia con una mezcla de inteligencia política y indulgencia personal, se transformó en una figura sombría, obsesionada con la venganza. Épernon fue inmediatamente desterrado de la corte bajo pena de muerte, pero esto no sació la sed de justicia de Enrique III. El rey emprendió una investigación obsesiva para descubrir a todos los implicados en la conspiración que dio muerte a Ana. Y gradualmente la verdad sobre la participación de Guisa y de María de Montpensier salió a la luz. La venganza real, cuando finalmente llegó, fue tan brutal como la muerte que la había provocado. María de Montpensier fue encontrada muerta en sus aposentos 3 meses después del duelo, aparentemente víctima de un veneno que la hizo agonizar durante horas antes de sucumbir. Sus últimas palabras, según una criada presente, fueron: «Ana, Ana me perdona. Te veo perdonándome». El duque de Guisa intentó huir de París, pero fue capturado por agentes reales y ejecutado públicamente en una ceremonia que duró horas, su muerte prolongada y dolorosa tanto como sus torturadores reales pudieron hacerla. Pero incluso con la venganza consumada, Enrique III nunca se recuperó de la pérdida de Ana de Joyeuse. Continuó gobernando Francia durante 2 años más, pero era un rey fantasma, un hombre cuya alma había muerto junto con su favorito en aquel prado ensangrentado. En agosto de 1589, casi 2 años exactos después de la muerte de Ana, Enrique III fue asesinado por Jacques Clement, un monje fanático que lo apuñaló durante una audiencia. Las últimas palabras del rey, según testigos, fueron: «Ana, finalmente, Ana». El cuerpo de Ana de Joyeuse fue enterrado en una ceremonia secreta en una capilla particular del palacio, pero su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para una élite cortesana que veía en él no solo a un favorito real, sino un símbolo de una era que había terminado. Cartas descubiertas décadas después revelaron que Ana había previsto su propia muerte, escribiendo a un primo lejano: «Sé que mis días están contados. El poder que conquisté se edificó sobre la envidia y el odio, y esos sentimientos siempre encuentran forma de manifestarse, pero no me arrepiento de nada. Viví intensamente, amé profundamente y moriré con honor». ¿Qué más puede pedir un hombre? La historia de Ana de Joyeuse y de los Mignons de Enrique III se convirtió en una leyenda oscura que asoló la corte francesa durante generaciones. Sirvió como advertencia sobre los peligros del favoritismo real excesivo, sobre la fragilidad del poder que depende únicamente del capricho personal
y sobre cómo la belleza y la inteligencia, cuando no se temperan con la prudencia, pueden conducir a la destrucción. Pero quizá la lección más profunda de la tragedia de Ana sea sobre la propia naturaleza humana, cómo el amor puede transformarse en obsesión, cómo la envidia puede evolucionar hacia el odio mortal y cómo incluso los más bellos y talentosos entre nosotros están sujetos a las mismas pasiones destructivas que gobiernan el corazón humano. En los años que siguieron a la muerte de Ana y a la caída de la dinastía de los Valois, historiadores y cronistas intentaron comprender lo que realmente había sucedido en esos jardines del Louvre en una mañana nebulosa de octubre. Algunos vieron en el episodio una purificación necesaria, la remoción de una influencia corrupta que estaba minando la autoridad real. Otros interpretaron la tragedia como el asesinato cobarde de un joven cuyo único crimen había sido ser amado demasiado por su rey. Pero quizá la verdad sea más compleja y más humana de lo que cualquier interpretación política o moral pueda capturar. Ana de Joyeuse fue, ante todo, un producto de su tiempo, una era en la que la belleza masculina podía ser una forma de poder, en la que la intimidad personal con el monarca podía determinar el destino de naciones y en la que las pasiones privadas de los poderosos tenían consecuencias públicas devastadoras. Vivió en una corte donde el amor y la política eran indistinguibles, donde la supervivencia dependía de navegar entre alianzas volátiles y enemistades mortales, y donde una sonrisa podía valer más que un ejército. Pero Ana también fue víctima de fuerzas que trascendían su época. La eterna envidia que los mortales sienten hacia quienes parecen haber sido tocados por los dioses. El resentimiento que los mediocres nutren hacia los excepcionales. Y la tendencia humana a destruir lo que no pueden poseer o comprender. Su belleza extraordinaria, que debería haber sido su mayor bendición, se convirtió en su maldición. Su inteligencia política, que debería haber garantizado su supervivencia, solo intensificó el odio de sus enemigos, y su amor genuino por el rey, que debería haber sido su protección, acabó siendo la fuente de su vulnerabilidad. La muerte de Ana de Joyeuse, en un duelo saboteado en la fría mañana de octubre de 1587, representó más que el fin de una vida individual. Fue el fin de una era, el cierre de un capítulo en la historia francesa que nunca se repetiría. Con su muerte desapareció también la idea de que la belleza y el amor pudieran ser formas legítimas de poder político. Los reyes que vinieron después aprendieron a mantener a sus favoritos personales separados de sus consejeros políticos, a nunca permitir que el corazón gobernara el Estado de forma tan directa y peligrosa. Pero tal vez el aspecto más trágico de la historia de Ana sea que su muerte, en última instancia, fue innecesaria. Murió no porque representara una amenaza real para el reino, sino porque simbolizaba una forma de poder que sus enemigos no podían aceptar. Murió no porque fuera corrupto o incompetente, sino porque era diferente, porque desafiaba las expectativas tradicionales sobre cómo y quién debía ejercer el poder. Su tragedia fue ser un hombre del futuro, viviendo en una época aún anclada en el pasado, un individuo cuya visión del mundo estaba siglos por delante de su tiempo. Y así, cuando el último suspiro escapó de los labios de Ana de Joyeuse en aquella fatídica mañana, no murió solo un hombre extraordinario, sino toda una posibilidad histórica. La posibilidad de que el poder pudiera ejercerse mediante la seducción en lugar de la fuerza, mediante la belleza en lugar de la brutalidad, mediante el amor en lugar del miedo. Francia nunca volvió a ver algo parecido a la era de los Mignons, y quizá esa sea la mayor tragedia de todas. No solo que Ana haya muerto,
sino que con él murió una forma más humana y más hermosa de ejercer el poder.